Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar allí fielmente esperando el desarrollo de otro estudio más de Sabiduría para el Corazón. Como usted bien sabe, estamos estudiando el libro de Marcos. Hoy, al continuar nuestro estudio de este Evangelio de Marcos, vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Busque su Biblia, por favor. Tenga siempre su Biblia preparada, algo para tomar nota, y vamos a leer allí Marcos capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. Pero vamos a ver 4 respuestas a la siembra de la palabra de Dios que encontramos aquí en este pasaje. Hay 4 respuestas distintas a la siembra de la palabra. Al estudiarlo, pensé en la posibilidad que fueran 4 personas diferentes, pero luego llegué a la conclusión que probablemente es un mismo individuo con 4 probables respuestas. La razón por la cual llegué a esa conclusión es porque usted y yo podemos responder con la dureza de un piso impenetrable, como un suelo con piedras, como un suelo con espinos, o como un suelo bueno y fértil. Nosotros podemos responder de 4 maneras distintas. Veamos cuáles son estas maneras. Una probable respuesta a la siembra de la palabra es un corazón que no responde. La semilla no penetra. Fíjese el versículo 15, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este es el corazón que no reacciona, que no responde, digamos. Está tan endurecido como el cemento y la palabra no penetra en él. Tengo que hacerme aquí esta pregunta. ¿Cuáles son los factores en mi vida y en la suya que pueden crear un corazón que no responda? ¿Qué cosas en su vida y en la mía hacen que cuando la palabra se siembre no respondamos? Voy a darle 3 factores. Si bien podríamos dar una docena, pero en primer lugar, puede ser una influencia que endurece el suelo de nuestros corazones y pueden ser nuestras amistades impías. Con esto me refiero a amigos inconversos que no conocen al Señor. La cercanía de nuestras amistades nos impacta en mayor o menor medida. Ellos pueden endurecernos o suavizarnos. Es tal como dijo Salomón en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Sus amigos, sus conocidos, esas personas a las que usted le permite compartir su vida, pueden endurecer el suelo. Esto es muy real en la vida de los adolescentes. Necesitamos ser cuidadosos con las amistades que escogemos y cómo permitimos que nos influencien. Una segunda influencia que endurece nuestro corazón es el entretenimiento. Los amigos nos impactan, el entretenimiento nos condiciona. Permítame ilustrar esto con mi propia experiencia y mi propio fracaso. Recuerdo el día en que me fui a la universidad. Se trataba de una institución cristiana que era una especie de burbuja. Allí estábamos en cierta manera protegidos de la influencia del mundo. No había televisores y creo que mirar televisión era contra las reglas. Así que estuve meses sin ver una sola propaganda o comercial. Claro, estaba tan ocupado en mis estudios que realmente no me importaba. Cuando llegó la Navidad, me fui a casa a visitar a mi familia y nunca me voy a olvidar, en el momento en que encendí el televisor sentí mucha vergüenza. De hecho, lo que vi me impactó mucho. No podía creer que estuvieran pasando eso por televisión. ¿Por qué? Porque por 4 meses estuve alejado de la influencia de los medios y me volví sensible a las cosas que creo que son malas. ¿Sabe qué sucede como resultado de las cosas que leemos, las cosas que vemos, los lugares que vamos? Esas cosas tienen un efecto condicionante en nuestras vidas. O nos afectan de manera positiva, o sea, producen tierra fértil, o nos impactan de manera negativa, endureciéndonos. Tenga cuidado con las cosas que permite que influencien su corazón. Una tercera influencia que puede endurecer nuestros corazones al escuchar la palabra es una vida de pensamientos pecaminosos. Uno es quien es cuando está solo, no cuando está en público. En mi vida y en la suya está presente un antiguo patrón resistente de impiedad. Hay pequeños focos de tierra endurecida creados por amargura o pecados sin perdonar o resentimiento. Y como uno piensa en estas cosas en su vida privada, ese suelo se vuelve tan duro que solo la dinamita del Espíritu Santo puede romperlo para que la semilla penetre. Ahora, el corazón que no responde tiene la semilla en su suelo, pero nunca logra penetrarlo. Entonces, le mencionaba que una probable respuesta a la siembra de la palabra es un corazón que no responde. Di algunas razones por las cuales algunos corazones no responden. A veces, amistades impías. En segundo lugar, dije la influencia que endurece nuestro corazón es también el entretenimiento. En tercer lugar, mencioné que a veces pensamientos pecaminosos también endurecen nuestro corazón. Ahora, una segunda respuesta al sembrar de la palabra de Dios
Es un corazón impulsivo que no tiene profundidad. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios en los versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La palabra griega traducida aquí como tropiezan es escandalizo, de donde sale la palabra castellana escandalizarse, y que también significa desmayar. Estos, ni bien las cosas se complican, desmayan. Estos son creyentes, creo, que ven al cristianismo como algo cómodo, confortable, algo que se disfruta. Ellos pueden decir, oh, ser cristiano es maravilloso, nunca me sentí tan bien en mi vida. Son los que dicen, ser cristiano es fácil, no se imagina todo lo que puedo orar mientras me afeito. Nuestra clase de escuela dominical está dando una serie titulada 10 pasos para ser un gigante espiritual. En un mes voy a ser tan maduro como el apóstol Pablo. Estos son los creyentes así. Hay creyentes que miran el cristianismo como si debería ser confortable. Amigos, yo creo que estamos alimentando a una nueva generación con la mentira de que ser creyente debe ser algo confortable. No es así. Tiene que ser revolucionario. Eso significa el arar y surcar el suelo endurecido, el desmalezar los rincones para dejar la superficie limpia. Eso es difícil y hasta puede ser doloroso. El problema con la persona impulsiva es que no tiene profundidad. Para ellos, Santa Biblia es solo un término, una palabra. Pero hay una tercer probable respuesta a la siembra de la palabra de Dios, y es con un corazón preocupado. No hay crecimiento. Pienso que aquí es donde más caemos. Fíjese lo que dice la Biblia allí en los versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay tres cosas que nublan nuestros corazones, por decirlo así, tal como este versículo lo describe. Las preocupaciones de este mundo, la atracción de las riquezas y el magnetismo del materialismo. Usted está pensando, espere un momento, yo tengo cosas por las cuales preocuparme, tengo dificultades y preocupaciones, y hay cosas que necesito. Sí, las hay. Sin embargo, pienso que la clave es la palabra preocupación. Cuando uno está preocupado con las cosas de este mundo, no puede ocuparse en escuchar la palabra de Dios. Ahí está el problema. Ese es el problema con este individuo que escucha la palabra. La semilla se mete en la tierra y hasta echa raíz, pero no logra germinar bien porque las preocupaciones de este mundo la ahogan. La cuarta probable respuesta a la siembra de la palabra de Dios es un corazón que reacciona. Esa es la tierra fértil. Mire lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Subraye las palabras oyen, la reciben y dan fruto. Por favor, hágalo, subraye. Oyen, la reciben y dan fruto. En un claro contraste con los otros suelos, esta tierra es fértil. Este es el tipo de suelo que escucha la palabra cuando ésta es sembrada. Permite que penetre, permite que eche raíces y permite que dé fruto. Permítame darle algunas sugerencias en cuanto al por qué pienso que esto ocurre. ¿Por qué estos individuos dan fruto? Esto está en el versículo, así que podemos subrayarlo también. Primero, estas son personas que oyen la palabra. En segundo lugar, son personas que reciben la palabra. Ahora,
Nosotros pronunciamos la palabra recibir con mucha liviandad. Recibimos a Cristo, recibimos una multa vehicular, recibimos regalos, recibimos perdón. Sin embargo, la palabra en el griego es dechomai, que significa que recibimos de una manera cálida. Es casi como decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Es la idea de una recepción agradable y cálida. Entonces, escuchamos la palabra y tenemos esa actitud de quiero recibirla cuanto antes. Lo anticipamos con ansias. Temo que muchas veces, en vez de guiar a nuestros niños, los desviamos cuando hablamos de recibir a Cristo en el corazón. A veces ellos no comprenden. Acabo de leer un libro de James Dobson titulado Ser padres no es para cobardes. Y la verdad que se lo recomiendo, es muy bueno. En este libro leí una historia de una madre que le estaba enseñando a su pequeña hija la verdad de recibir a Cristo como Salvador. Ella estaba pasando por todo el contenido doctrinal y que su hija entendiera. Creo que la niña tenía unos 4 años y finalmente le dijo, ¿ves, mi amor? Cuando yo acepté a Cristo, lo recibí en mi corazón. Él vino a vivir dentro mío. A todo esto la niña puso su oído contra la panza de su madre y se quedó en silencio. La madre le preguntó, ¿qué estás haciendo? Ella respondió, estoy escuchando a Jesús. La madre le preguntó, bueno, ¿y qué es lo que escuchas? La niña respondió, parece que está haciendo un café. Cuando pensamos en términos como recibir a Cristo y que viene a vivir dentro nuestro, estamos diciendo mucho más que hay que abrir una pequeña cajita para que el pequeño Jesús entre a vivir y así estaremos seguros. No. Esta es una experiencia que nos debe revolucionar de adentro hacia afuera. Recibimos la palabra con calidez. Tercero, se trata de personas que practican la palabra, que dan fruto. O sea, no solamente son personas que oyen, no solamente son personas que reciben la palabra, sino también que practican, que dan fruto. Estos escuchan la palabra, reciben la palabra y practican la palabra. Ese es el resultado neto de tener un suelo fértil. Ese es el aspecto espiritual de una persona productiva. Ahora, a manera de aplicación, ¿cómo puede el jardín de mi vida dar fruto? Permítame darle 3 maneras. En primer lugar, y pienso que es más que obvio en este pasaje de la Escritura, debemos estar abiertos. La puerta al jardín de mi vida no puede estar cerrada. Jesús no va a subirse a una topadora, a derribar la puerta y decir, bueno, estoy plantando semillas, tómela o déjela. Jesús no va a hacer eso. Él quiere pasar por una puerta que se le ha abierto. Así que tenemos que estar abiertos. Segundo, necesitamos estar entusiasmados. Pienso que el Espíritu de Dios puede sentir las vacilaciones. Pienso que Él siente cuando en nuestros corazones estamos entusiasmados en recibir la palabra. Usted dirá, esto no debe ser para mí. Es demasiado desafiante. Él siente eso y como Él no va a forzarlo, da un paso hacia atrás. Entonces, debemos de estar entusiasmados, ansiosos por recibir la palabra con calidez. De la misma manera que recibiríamos a nuestro mejor amigo en nuestra casa, necesitamos recibir la palabra en nuestras vidas. Necesitamos estar abiertos. No solamente debemos estar abiertos, no solamente debemos entusiasmarnos, sino que también, en tercer lugar, necesitamos estar disponibles. Pienso que Jesucristo, como todo buen sembrador, quiere invadir hasta el último metro cuadrado del jardín de su vida y la mía. Cada esquina, cada sector de tierra, Él lo quiere fertilizar, lo quiere regar. Jesús
Quiere producir fertilidad en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Pero nosotros tenemos que estar disponibles. También pienso que Él tiene que tener toda la libertad de plantar donde a Él se le plazca. Si Él dice, quiero producir el fruto de paciencia en ti. Sí, Señor. Sé lo que eso implica. Dificultades, seguramente. Quiero producir santidad en ti, te dice Dios. Sí, Señor. Sé lo que esto significa. Necesitamos permitir que Él tenga acceso absoluto al jardín de nuestra vida. Eso implica que Él puede plantar donde quiere plantar. Eso significa que cuando Él ve una maleza, la puede arrancar. Y eso tal vez va a doler. Claro que sí. De hecho, Hebreos 12:11 lo dice bien claro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El punto de esta parábola es simple. ¿Está permitiendo usted que la palabra de Dios sea sembrada en el suelo de su vida? De ser así, ¿está permitiendo que penetre? ¿Está permitiendo que eche raíces? ¿Está permitiendo que crezca y dé fruto? ¿Qué preguntas más importantes para nuestra vida? ¿Cómo está recibiendo la palabra de Dios en su vida? Abierto, con entusiasmo, y allí dispuesto a que Dios pueda producir en usted esos frutos. Si usted está así, de esa manera, Dios, se lo puedo asegurar, Dios lo va a hacer. Dios va a producir en usted fruto. Fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Muchísimo fruto. Así que, dispóngase. Entréguese en las manos de Dios para que Dios pueda producir en usted este fruto. Pero escuche, ore, lea, siga indagando en la maravillosa palabra de Dios. Este es el desafío para usted. ¿Lo va a tomar o lo va a dejar? La decisión es suya. ¿Qué va a hacer? Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy.